Agradecemos a las personas integrantes del sector público estatal y federal, instancias académicas y de investigación, sociedad civil y a la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación el haber atendido la convocatoria realizada por la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca para participar en la presentación del Clúster de Pobreza Municipal hacia Políticas Públicas Regionalizadas, realizada en el marco de la celebración de la Semana de Evaluación G-Local 2022, en la que se comparten datos y experiencias mundiales sobre cuestiones relativas al monitoreo y la evaluación, organizada por la Iniciativa Global de Evaluación, el Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otras instituciones a nivel nacional e internacional. Enseguida realizaré la presentación de quienes presiden el desarrollo de esta sesión. Damos la bienvenida a la maestra Edith Yolanda Martínez López, secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca. Originaria de Huajuapan de León, maestra en Ciencias de Desarrollo Social por la University College of London y maestra en Desarrollo Regional y Urbano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de las Américas Puebla. Como titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, ha sido promotora de los proyectos de investigación para determinar los factores socioantropológicos que originan la pobreza multidimensional en municipios oaxaqueños. Su desempeño en la implementación de la Agenda 2030 a nivel estatal le ha permitido impulsar importantes iniciativas y cooperaciones de desarrollo sostenible con distintos organismos y agencias multilaterales del país. Al doctor Salomón Nagmat Sitón, investigador académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, e integrante de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Doctor en Antropología por la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Antropología por parte de esa misma casa de estudios. Su trabajo se ha especializado en estudios de pueblos indígenas, diversidad étnica, multiculturalismo y derechos indígenas, así como en la evaluación de programas sociales, lo que le ha llevado a recibir el Premio Nacional de Artes y Literatura 2018. Actualmente cuenta con grado emérito dentro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2010 forma parte de la Comisión Ejecutiva del Coneval. Al doctor González Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional perteneciente a la Universidad de Oxford a través de la OFE. Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, es maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha especializado en microeconomía, economía laboral, medidas de desigualdad y pobreza, desarrollo económico y evaluación de programas sociales. Asimismo, fue fundador y secretario ejecutivo del Coneval. A la maestra Marina de Los Ángeles Sánchez Lavariega, coordinadora general de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca. Maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac de Oaxaca y licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Puebla. Ha ocupado diversos cargos públicos en áreas de coordinación y planeación dentro del Congreso Federal y Estatal, así como en la Administración Pública del Gobierno del Estado. Recientemente fungió como directora de atención a grupos prioritarios en la SEBIEN. Al licenciado Francisco Cruz Reyes, director de Evaluación y Seguimiento de la COPEVAL, licenciado en Administración Pública, egresado de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, cuenta con experiencia en análisis de información estadística y geográfica de pobreza y desarrollo social, así como en el área de gobierno y teoría del Estado. Y al licenciado Alonso Melgar López, jefe de Departamento de Evaluación y Sistematización de Resultados de la COPEVAL, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su desarrollo profesional le ha llevado a participar en proyectos de ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial relacionados con el área de economía y social.
A continuación, escucharemos el mensaje de la maestra Marina de los Ángeles Sánchez Lavariega, coordinadora general de la COPEVAL. Buenas tardes. Agradecemos mucho la presencia de quienes nos acompañan en esta sesión. Particularmente, quiero darle las gracias a la maestra Yolanda Martínez, secretaria de Bienestar en nuestro Estado, por su respaldo y apoyo tanto a la COPEVAL como al desarrollo de iniciativas que se han venido diseñando e implementando desde el inicio de su gestión al frente de esta secretaría, cuyos resultados sin duda han permitido construir y consolidar una cultura de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social sin precedentes en nuestro Estado. De igual forma, agradezco mucho la presencia del doctor Salomón Nahnat Citón y del doctor Gonzalo Hernández Licona, quienes desde el CIESAS y el CONEVAL han demostrado a lo largo de estos años su enorme compromiso con Oaxaca, aportando su vasta experiencia en el fortalecimiento de la evaluación desde una perspectiva científica y socioantropológica, campos importantes para analizar correctamente el fenómeno de la pobreza. Desde el inicio de la presente administración, la CEBIEN, a través de la COPEVAL, ha trabajado para crear nuevas herramientas para el desarrollo y diseño de la planeación de políticas públicas en materia de desarrollo social y bienestar. De este modo, con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, ha sido posible explorar distintas formas de análisis de tecnologías de información y comunicación, de analizar y utilizar los datos que provienen de diversas fuentes de información en nuestro país, las cuales se encuentran soportadas en la calidad y rigurosidad técnica de las metodologías que las generan. De esta manera, en el Estado, ahora contamos con un sistema de georreferenciación de la política social, que como sabemos consiste en una plataforma digital que consolida la información generada por las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de padrones de beneficiarios, la georreferenciación de los mismos, así como la integración de un catálogo de programas y acciones sociales. Del mismo modo, se creó la plataforma de estadística de resultados y carencias del Estado de Oaxaca, PERSEO, que fortalece al Sistema General de Georreferenciación de la Política Social, como un módulo de información social que permite visualizar indicadores asociados a la medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal, a través de mapas interactivos que muestran por zonas delimitadas, calles, áreas georreferenciadas básicas, los niveles de concentración de población para cada una de las carencias sociales para identificar su grado o intensidad. Por otra parte, desde la CEBIEN se impulsó la creación de la plataforma Oaxaca Sostenible, reconocida en 2019 por la CONEVAL como buena práctica en el uso de la información de monitoreo y evaluación para mejorar la política de desarrollo social. En ella se pueden encontrar distintos documentos para mejorar la política de desarrollo social, con datos e indicadores socioeconómicos y de pobreza correspondientes a la entidad, así como los resultados de los estudios cualitativos promovidos desde esta Secretaría. En este sentido, en la COPEVAL continuamos trabajando para la implementación de ejercicios de análisis de la información social y estadísticas que permiten coadyuvar con una de las principales misiones de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca como organismo conductor de la política de desarrollo social, la cual consiste en disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en la población oaxaqueña. Nuevamente, quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día y, bueno, regreso los micrófonos a nuestra amiga Maribel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Marina. Para iniciar con la presentación de resultados del ejercicio de análisis de información realizado por parte del equipo de la COPEVAL, cedo la palabra al licenciado Francisco Cruz Reyes, director de Evaluación y Seguimiento de la COPEVAL. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestra Yolanda. Muchas gracias, maestra Marina. Gracias, doctor Gonzalo Licona. Muchas gracias, doctor Salomón. Bienvenidas todas y todos. Pues vamos a dar continuidad al programa exponiendo este ejercicio interesante en materia de ciencia de datos a partir de la información de la pobreza municipal.
Por favor, siguiente. La Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, por medio de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca, llevó a cabo un esfuerzo orientado a profundizar en el análisis de los resultados de la pobreza a nivel municipal, publicados por Coneval en su más reciente medición en 2020, con el objetivo de contribuir a la generación y desarrollo de información y conocimiento en materia de pobreza para diseñar e implementar políticas públicas eficaces con un enfoque territorial regionalizado, atendiendo a los indicadores de pobreza. La incorporación de una herramienta novedosa es la inteligencia artificial. A partir de ello, se presentan los resultados en este ejercicio en el cual se involucra la inteligencia artificial, particularmente la forma relacionada al aprendizaje automático llamado Machine Learning, promoviendo que las herramientas digitales contribuyen a soluciones tecnológicas para resolver problemas públicos, en este caso orientado a la planeación y la ejecución de política social. ¿Qué busca la inteligencia artificial y cuál es la importancia dentro de la administración pública? Primero, es la incorporación paulatina de la inteligencia artificial en la política pública. Sin duda permitirá optimizar los flujos de trabajo para enrutar las consultas y la automatización del trabajo redundante. Va a contribuir también al desarrollo de nuevas herramientas que brinden diagnósticos precisos a través de análisis de grandes volúmenes de datos en un tiempo reducido, permitiendo identificar de manera estratégica la forma de abordar los principales problemas públicos. Busca ofrecer procesos digitales adaptables en diversas ofertas, permitiendo la experiencia personalizada para los ciudadanos y los integrantes de las organizaciones gubernamentales. También hay que plantear, si planteamos esta incorporación de la inteligencia artificial al quehacer de la administración pública, especialmente al diseño y ejecución de políticas públicas, también tenemos que estar conscientes de los retos que implica para la administración pública la adopción de la inteligencia artificial. Entre ellos encontramos la mayor disponibilidad de datos para el proceso de mejora de los algoritmos, dado los atrasos de los procesos de sistematización y digitalización al proceso de la administración, al interior de las administraciones públicas estatales y municipales. Otro gran reto significa desarrollar un contexto legal e institucional en lo que los mecanismos de inteligencia artificial puedan operar de manera transparente, ética y responsable. Otro gran reto y que consideramos muy importante es integrar los perfiles de la estructura laboral gubernamental a personalizar a personas especializadas en la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Este ejercicio lo que busca es abrir este panorama hacia todos los colegas, integrantes de administraciones públicas, también hacia la sociedad civil, que la inteligencia artificial no solamente se encuentra en ciertos sectores, sino que la política pública es un elemento importante para poder adaptar esta tecnología. Esta tecnología, sin duda, cada vez con más datos que se van a generar, el Coneval, una gran fuente de datos, el INEGI, una gran fuente de datos, con esta información estadística podemos generar mejores políticas públicas, no solamente en materia social, en materia medioambiental, en materia de equidad de género, en materia de justicia y política. Todos estos elementos, todas estas áreas pueden ser susceptibles y justamente este ejercicio plantea tener o exponerles estas posibilidades utilizando la inteligencia artificial, estas nuevas formas de entender la tecnología, estas nuevas formas de entender la interacción también entre las personas y la tecnología y los productos que pueden ofrecernos. En ese sentido, y como de manera más técnica y más detallada, le cedo el micrófono a mi compañero licenciado Alonso Melgar para que nos explique de manera detallada cómo es este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco. Pues a mí me toca la parte un poquito más técnica, ¿no? Entonces voy a darles un pequeño recorrido sobre qué es ciencia de datos y específicamente hablando del algoritmo que usamos en esta ocasión, ¿no? Entonces se dice que la ciencia de datos o este campo de inteligencia artificial que tanto escuchamos y que de repente se puso tan de moda, que anteriormente se conocía como minería de datos, pues básicamente se conoce como un campo interdisciplinario donde se unen el aprendizaje automático o machine learning y la estadística, así como este nuevo campo de programación, ¿no? Entonces, donde se unen esto es lo que conocemos como ciencia de datos e inteligencia artificial. Se dice que existen dos tipos de aprendizaje en estos nuevos paradigmas, ¿no? Que es el caso del aprendizaje supervisado, que es aquel donde nosotros ya etiquetamos
con el conocimiento o con el output que estamos esperando de la información, ¿no? Un ejemplo básico de esto es que nosotros creamos un algoritmo, un programa donde identificamos si lo que se está mostrando es un perro o es un gato. Entonces nosotros etiquetamos con esta característica de perro o gato. Como vemos, ya está supervisado, es decir, nosotros le estamos diciendo con antelación a qué categoría pertenece. Y también tenemos el tipo de aprendizaje no supervisado. Un ejemplo de esto es aquel donde nos van a clusterizar o nos van a segmentar en un grupo, ¿no? Por lo tanto, en este caso no tenemos la etiqueta clara de qué pertenece o qué output estamos esperando. Un ejemplo básico igual de este es un modelo de recomendación. Nosotros entramos a alguna tienda y justo cuando ya estamos en el carrito nos dicen otros usuarios han comprado tal o cual cosa, ¿no? Entonces, como tal, no tenemos una etiqueta, pero nos aglutina en un cierto parámetro, ¿no? También vamos a hablar específicamente del algoritmo que nosotros escogimos, que es el algoritmo denominado como K-means o K-medias. Y básicamente el uso del algoritmo es buscar clústeres, grupos. En este caso vamos a clusterizar, vamos a hacer grupos de los municipios, de los 570 municipios del estado, ¿no? Basándonos de los datos de los indicadores de pobreza y carencias sociales que corresponden a la medición de pobreza a nivel municipal del 2020 del Coneval, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más a profundidad qué es el algoritmo. De Huajuapan a Zahuatlán. ¿Perdón? Ok. Bueno, vamos a hablar específicamente del algoritmo de K-means. Es un algoritmo de clasificación no supervisado. Como hemos visto, los tipos de aprendizaje, en este caso es no supervisado y vamos a clasificar. Una de las personas que más desarrollaron es Hartigan y menciona que el objetivo del algoritmo de clusterización de K-means es el de dividir m puntos en n dimensiones en K clúster, de modo que la suma de cuadrados dentro del grupo se minimice. En otras palabras, vamos a tener m renglones por n columnas. Y vamos a buscar que esta matriz de m renglones con n columnas los vamos a agrupar en el número de clúster que nosotros elijamos, que va a ser igual al valor de K, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este algoritmo? La ventaja es que tiene principios muy básicos y es muy fácil explicar los resultados sin necesidad de llegar a términos muy estadísticos o muy complejos, ¿no? Entonces, es altamente flexible, se adapta muy fácil a los distintos tipos de problemas que existen y funciona muy bien con los datos que se están generando en el mundo real. Entonces, siempre esta es una gran aproximación hacia la introducción de los modelos de Machine Learning, ¿no? Las desventajas, no todo puede ser perfecto, ¿no? También tenemos desventajas y no es tan sofisticado como algunos algoritmos de clusterización más modernos. De los algoritmos más modernos tenemos XGBoost, que son de los algoritmos que ganan concursos y que usualmente se están usando en la industria. Incluso en las mismas redes neuronales, que son algoritmos que hacen muy bien su trabajo, incluso hasta en menos pasos, pero se vuelven cajas negras, ¿no? Que no sabemos qué es lo que está pasando al interior de estos algoritmos y tiende a ser bastante complejo la explicación de los outputs o de los resultados. Y al menos en políticas públicas, pues esto no nos es tan útil, ¿no? También tiene un elemento aleatorio, ahorita que vayamos viendo el paso a paso, tiene un componente aleatorio y puede cambiar de acuerdo a la semilla, a esta semilla aleatoria que elijamos, por lo tanto no podemos garantizar un valor óptimo de los clústeres. También se necesita tener una cierta intuición de los datos. Como vemos, necesitamos para usar este algoritmo una cierta intuición. El que lo usa tiene que tener un conocimiento previo de cuántos clústeres vamos a encontrar al interior de los datos. Entonces se necesita tener un cierto conocimiento, ¿no? Y bueno, aplicando para este caso el algoritmo, son los indicadores de carencia y pobreza de la medición multidimensional de pobreza para cada uno de los 570 municipios del 2020, ¿no? Como mencionaba hace rato, es m puntos, m municipios por n dimensiones. N es cada una de las carencias y vamos a encontrar pues el valor de los centroides. Entonces, como vemos en la imagen, primero vamos a distribuir todos los municipios en un plano y después vamos a clusterizarlos de acuerdo a aquellos que se encuentren más cercanos, ¿no? Que tengan un mayor parecido entre ellos. Entonces, vamos a ver el paso a paso, ¿no? Entonces, el paso 1 es muy sencillo. Primero seleccionamos el valor de K. En este caso, en este ejemplo, vamos a seleccionar que el valor de K es igual a 3. Por lo tanto, vamos a necesitar o vamos a crear 3 clústeres, por lo tanto, vamos a poner 3 centroides, ¿no?
Entonces vemos que las X serían en este caso municipios que no están asignados, no están clusterizados a ninguna parte. En este ejemplo lo reducimos a solamente dos dimensiones, el eje X y el eje Y, y lo que vamos a hacer en el paso 1 es poner los puntos aleatoriamente en todo el plano, ¿no? Después vamos a calcular la distancia de cada uno de los puntos que no están asignados al centroide. Vamos a calcular a todos los centroides y lo vamos a asignar al centroide más cercano. Si podemos ver, el punto que está justo arriba a la derecha está más cerca del centroide 1. Por lo tanto, se asigna al clúster 1. Y si vemos el punto de abajo a la derecha, está más cercano al clúster 3. Por lo tanto, se asigna a este clúster, perdón, está más cercano al centroide 3 y por lo tanto se asigna al clúster 3. Esto es lo que sucede en el paso 2, calculamos las distancias y los asignamos al clúster y al centroide que corresponden, ¿no? Ahora, en el paso 3, una vez que ya tenemos asignados todos los puntos al clúster que pertenecen, vamos a calcular el promedio de las distancias. Entonces, vamos a regresar al paso 2. Como vemos, del punto que está más arriba a la izquierda y del punto que está más arriba a la derecha, podemos hacer un promedio en el eje X y vamos a ver que se tendría que desplazar un poquito nuestro clúster 1 hacia la izquierda. Asimismo, si calculamos los puntos y vemos desde el punto rojo que está más abajo al punto rojo que está más arriba, eso hace que suba un poquito el punto. Entonces, en el siguiente paso, cuando calculamos los promedios, vemos que se desplaza. Existe un ligero desplazamiento. Entonces, ese sería el paso 3, calcular el valor nuevo de los centroides. Ya que calculamos el valor actual de los centroides, volvemos a calcular las distancias. Entonces, al calcular las distancias, vemos que el punto de arriba a la derecha, con estos nuevos centroides recolocados, reajustados, ahora se encuentra más cerca del clúster 3. Entonces, anteriormente en el paso 2, perdón, pertenecía al clúster 1. Ahora pertenece al clúster 3. Y esto va a estar sucediendo infinitas veces o las veces necesarias. Aquí volvemos a calcular el promedio de las distancias. Entonces, volvemos a repetir el paso anterior, ¿no? Calculamos el promedio de las distancias y volvemos a asignar los puntos. Pero en este caso, los puntos ya quedaron fijos, ya no se van a cambiar de clúster. Entonces, van a suceder dos cosas. La primera es que, en el ideal, es que en ciertas iteraciones los centroides ya no se muevan y ya quedaron definidos los clústeres, ¿no? Y en la otra es que, como comentaba hace rato, se mantenga infinitamente y por lo tanto no tendríamos un valor o un momento en el que se terminaría, sino los centroides se estarían moviendo y no se detendrían. Entonces ahí también es una intuición del investigador, saber cuántas iteraciones son las necesarias para ya tener asignadas los clústeres, ¿no? Entonces uno puede definir 1000, 1.000.000 o las necesarias para definir ya los clústeres. Entonces, esto es lo que hace el algoritmo. Entonces, el repaso sería, ponemos puntos aleatorios igual al valor de K, del número de clúster que necesitamos, calculamos las distancias, calculamos el promedio de los valores de los centroides, los reacomodamos, volvemos a calcular las distancias, volvemos a calcular el promedio de las distancias, calculamos distancias y así hasta que ya no se muevan o hasta que nosotros digamos que se detengan, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos, pero ahora ya no tenemos 2 dimensiones, ya tenemos 7 dimensiones, perdón, 9 dimensiones, que son las carencias. En este caso utilizamos para los 570 municipios, para M, las 9 variables, ¿no? Que serían pobreza extrema, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación. Esto equivaldría a n igual a 9, ¿no? Entonces, hace rato veíamos el ejemplo que teníamos solo 2 dimensiones. Es fácil representarlo en un plano cartesiano. Sin embargo, al tener 9 dimensiones, pues ya gráficamente se torna imposible, ¿no? No tenemos esta capacidad de representarlo. Sin embargo, existe algo que se llama análisis de componentes principales. Lo que busca es esas 9 dimensiones, reducirlas a solo 2. Entonces, también hicimos este ejercicio de reducir estas dimensiones a solo 2. Reducción de dimensionalidad también se llama, por si también lo quieren investigar. Entonces, tenemos 2 dimensiones ahora y vemos que cuando K es igual a 2, es decir, tenemos 2 clústeres, vemos que los municipios se incorporan de esta forma, ¿no? Tenemos
municipios en el color rojo y municipios en el color azul. Entonces, cada uno de estos elementos que están en el plano son los 570 municipios, ¿no? Cuando vemos, si tenemos K igual a 3, ahora vemos cómo quedarían distribuidos, cómo se van aglutinando, es decir, cómo estos municipios se parecen entre sí, buscan a sus iguales. También K igual a 4, K igual a 5, y K igual a 6, K igual a 7, K igual a 8 y K igual a 9. A medida que vamos aumentando el valor de K, a medida que vamos aumentando el número de clústeres, comienza a haber un poco más de distorsión o comienza a haber cada vez más ruido, ¿no? Nosotros para este ejercicio nada más nos quedamos hasta K igual a 10, es decir, 10 clústeres. Y hace rato les comentaba que una de las desventajas es no tener claridad de cuántos clústeres son los adecuados. Nosotros cuando recién empezamos el ejercicio, pues teníamos quizás esa intuición, ¿no? De que Oaxaca está compuesto por 8 regiones. Entonces, quizás pensamos que el valor de K igual a 8, pues iba a ser no sé, quizás el adecuado, ¿no? Quizás el correcto. Sin embargo, matemáticamente existe una fórmula, o bueno, una forma más bien, para tratar de determinar cuál es el valor K adecuado, que es el método del codo. Lo que hacemos es que calculamos la suma de los errores para cada uno de los clústeres y los vamos graficando. Y justo en el punto donde existe un salto más grande, se forma un codo, y justo de ahí adquiere su nombre, y ahí es donde asumimos que el valor de K es el adecuado. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser el correcto. Entonces, vemos que aquí en esta gráfica, en el valor de 3, es donde se hace este codo, donde se hace este salto, y bueno, vemos que se empieza a aplanar conforme va avanzando. Entonces, también es importante tener la nota que el valor de K, el valor de número de clústeres, el valor máximo que puede ser es 570 para nuestro caso. ¿Por qué? Porque eso significaría que cada municipio esté en su clúster. Entonces, carece de sentido, por lo tanto, no tiene sentido hacer tantos clústeres. Y el valor mínimo de K es 1, que estaríamos hablando de un solo clúster. Es decir, que todos los municipios estén en un solo clúster, por lo tanto, también carece de sentido. Entonces, si quisiéramos ver un método o una forma matemática para determinar cuál es el valor de K adecuado, diríamos que 3. Sin embargo, otro componente importante que les estoy mencionando mucho es el tema del conocimiento previo. Entonces, nosotros también calculamos o nos enfocamos más en el valor de K igual a 3 clústeres, igual a 3, 5 y 8. 8 clústeres son los que más nos interesaron. Entonces, nosotros le arrojamos esta información al algoritmo, lo dejamos que se entrenara y que aprendiera cómo eran las condiciones de los municipios. Entonces, una vez que tiene los resultados, pues nos toca a nosotros pues darle esta interpretación, ¿no? Entonces, hablando específicamente de cuando K es igual a 3, que tenemos 3 clústeres, vemos que en el clúster 1, lo vamos a ver que son los de rojo, si se dan cuenta se empiezan a aglutinar. Esto nos agradó bastante porque incluso hasta parecía que se formaban propios municipios. Es decir, hay municipios que comparten no solo frontera, no solo cultura, no solo tradiciones, sino también comparten las carencias, ¿no? Entonces, en el clúster 1 vemos que se encuentra el 27.1% de la población, el 38.3% de la pobreza, y el 54.1% de la pobreza extrema. Entonces, en el clúster 1 vemos que si quisiéramos enfocarnos en la pobreza extrema, aquí tendríamos un clúster muy adecuado para esto, ¿no? Y por otra parte, en el clúster 3 vemos que tenemos el 50% de la población. Lo mismo, si quisiéramos enfocarnos a que una política pública atacara o, bueno, beneficiara a la mayor parte de la población, nos podríamos enfocar en el clúster 3, ¿no? Y cuando vamos viendo de carencia por carencia, vemos que en el clúster 1, la carencia más representativa es la carencia de accesos a los servicios básicos en la vivienda, con un 83.2% de la población. Cuando vemos el clúster 2, vemos que en promedio es el 76.1% de la carencia de acceso a la seguridad social. En el clúster 3 es el 61.8%. Todo esto es la configuración que se obtiene a la hora de elegir K igual a 3 clústeres, ¿no? Cuando vemos el 5, curiosamente empiezan a aglutinarse, digamos, como más aún la pobreza, o se empiezan a ver grupos más claros de pobreza, ¿no? En el clúster 1 vemos que tenemos el 15.8% de la población,
y tenemos el 36.6 de pobreza extrema, ¿no? Entonces aquí nuevamente se aglutina más el tema de porcentaje de pobreza extrema. Y en el clúster 4, aquí se aglutina la mayor cantidad de población. En este caso sería 30.1, es decir, el 30% de los oaxaqueños nos encontraríamos en el clúster 4, ¿no? Y cuando nos vamos de carencia por carencia, vemos que en el clúster 1, nuevamente, la carencia de acceso a los servicios básicos de la vivienda se encuentran en promedio el 85.8%, y en los demás clústeres, los que más se ven representados es la carencia de acceso a la seguridad social. Entonces, ya vimos cómo se comportan los clústeres, cómo se aglutinan en 3, en 5 y en 8. Algo que nos llamaba la atención, que bueno, al menos en lo personal, se me hacía muy, muy, muy curioso, muy, muy lindo, era como que esta intuición que les comentaba acerca de que las regiones, por eso CAE igual a 8 iba a ser interesante, vemos cómo la costa se aglutinan a sí mismos. Entonces, la costa tienen sin duda las mismas carencias. Ya lo vemos quizás en los datos, pero pues ya viéndolo aquí se torna bastante interesante, ¿no? Entonces, para este caso, el clúster que más población tiene es el clúster 6, con 28.8%, y vemos que es interesante que en este clúster no solo tenemos a la mayor cantidad de población, sino también tenemos a la mayor distribución porcentual de pobreza extrema. Entonces, este clúster 6 sería muy interesante ya ir desmenuzándolo y ir analizando qué características o qué más características son los que lo componen. Y de hecho, ver el listado de los municipios que se encuentran en este clúster también sería de mucho interés, ¿no? Y nuevamente, las carencias que más importancia comienzan a tener es carencia de accesos a los servicios básicos para el clúster 1 y para el clúster 4, y carencia de acceso a la seguridad social, que serían los demás clústeres, ¿no? Entonces, esta sería la configuración que tenemos en cuanto a la clusterización de 3, 5 y 8. Y pues bueno, esto sería quizás los resultados demasiado abstractos, a grosso modo, y creo que esto pues está abriendo una puerta muy bonita de cómo la inteligencia artificial también puede ayudarnos en la toma de decisiones o en las políticas públicas, ¿no? Como vemos, tenemos estos resultados que a través de la georreferenciación de los 3 modelos de clusterización, los municipios con mayor proporción de población en situación de pobreza se conjugan, tienen ciertas características físicas, económicas y sociales pues desfavorables, ¿no? Y los municipios con mayor porcentaje de pobreza tienen como carencia social más importante los servicios básicos en vivienda, que es lo que ya habíamos visto. También el mayor número de personas en situación de pobreza se ubican en las zonas urbanas y metropolitanas del estado, ¿no? Entonces, se están sacando conclusiones muy interesantes y les repito, de aquí podemos hacer todo un análisis. Y bueno, las conclusiones pues serían que ante los desafíos que se plantean sobre el combate a la pobreza, la acción pública, las políticas de acción pública con un enfoque territorial resulta cada vez más relevante, ¿no? Porque es en los ámbitos locales y de las regiones como la forma en cómo se están atacando esta problemática, y pues son ellos los que conocen su complejidad. Y en el punto 2, la atención territorial en el marco de la política social debe concretarse a modelos de atención focalizada a los territorios con mayor pobreza, como es el caso de la estrategia de 40, que bueno, la CEBIEN pues ha tenido un gran atino al implementar esta estrategia. Lo volvemos a ver en los datos de que es la importancia de cómo tomar en cuenta los municipios que tienen las carencias más importantes, ¿no? Y el uso de la ciencia de datos, pues puede ampliar más el apoyo, ¿no? Que se tiene quizás, por ahí a veces se dice que se toman de manera muy al azar las políticas públicas, pero podemos darle quizás un respaldo matemático y de ciencia, ¿no? Para que las políticas tengan un poquito más de respaldo. Y pues bueno, eso sería todo, y no me puedo ir sin agradecer a la secretaria Yolanda y a la coordinadora Marina por todas estas facilidades que nos dieron aquí de hacer este ejercicio, que en lo personal pues fue muy lindo, y pues agradecerle a todos los compañeros de Copeval que estuvieron ahí pues echándonos la mano en todo lo que se necesitaba, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a ambos por la exposición. Como siguiente punto, escucharemos las palabras
del doctor Salomón Nahmat Sitón, investigador académico de Ciencias Pacífico Sur e integrante de la Comisión Ejecutiva del Coneval. Micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Me da gusto participar hoy en este seminario junto con la maestra Yolanda Martínez López y también acompañado de mi querido amigo Gonzalo, a quienes les envío un cordial saludo. La titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, una magnífica impulsora del aprovechamiento máximo de las ciencias sociales y económicas en el diseño de las políticas públicas dentro de un plan nacional racional y lógico para pasar de la improvisación de los programas sociales para disminución de la pobreza y sobre todo la eliminación de la pobreza extrema, como hemos escuchado hace un momento, es la predominancia en los municipios de Oaxaca. Y por otro lado, Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor población en estas condiciones. La lucha contra la pobreza no puede avanzar sin una estrategia analítica como la que hemos escuchado de carácter estadístico y matemático, bien fundamentada en el conocimiento de la realidad social, de las familias pobres y de las comunidades y municipios en condiciones de vulnerabilidad. Qué bueno que se estimula a la reflexión y el análisis colectivamente y sobre todo con la participación de las autoridades estatales y municipales, como el caso de este evento muy relevante y necesario. Este seminario debe aprovechar los recursos humanos formados en las distintas instituciones de educación superior, como lo hemos visto en los ponentes del anterior estudio, que sean los propios pasar de las instituciones de educación superior para que de preferencia sean de los propios municipios y comunidades, como lo estamos viendo, que van a ser sujetos de derecho para cambiar las condiciones de desigualdad y pobreza. Por ello me siento muy contento de mirar y observar desde esta propia entidad oaxaqueña que están participando activamente en la búsqueda de las alternativas para transformar las condiciones de pobreza en condiciones de bienestar social y de fortalecimiento del capital humano. La evaluación social y el trabajo individualizado, familia por familia, como lo estamos viendo bajo un sistema de clúster,
será la lógica para tener la seguridad, la certeza de estar logrando el cambio social, político y cultural que requiere la ciudadanía en condiciones de desigualdad y pobreza. La política pública no solo puede operar distribuyendo y derramando recursos económicos para mejorar el gasto de cada familia. Se requiere de una planeación deliberada y conversada entre las familias y las autoridades comunitarias, municipales y regionales, que deben dar seguimiento y seguimiento con monitoreo a un resultado sostenible y permanente de mejora en las condiciones básicas como son educación, salud, servicio en los hogares y seguridad social, apoyada por los sistemas tradicionales de apoyo mutuo y reciprocidad entre los miembros de las familias y las comunidades. Considero que esta idea impulsada por intelectuales oaxaqueños será positiva y sus logros se manifestarán en tiempos más cortos y rápidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para continuar, escucharemos las palabras del doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenísimo, mil gracias. Gracias por la invitación a la maestra, a la secretaria Yolanda Martínez, a Copeval. Me da muchísimo gusto verlos nuevamente. Están haciendo trabajos muy interesantes. Y me da muchísimo gusto escuchar y ver al gran Salomón Ahmad, amigo entrañable y antropólogo, antropólogo del cual México está muy orgulloso. Salomón, te mando un abrazo. A ver, cuando uno busca que los gobiernos utilicen datos y evidencia para tratar de ligar esa evidencia con la política pública, no siempre es tan sencillo. La verdad es que no es fácil. No todos los gobiernos utilizan información, datos con rigor para poder plantear mejores políticas públicas. Eso no se da todos los días. Y me da mucho gusto decir que cuando llegó el gobernador Murat, desde el principio mostró muchísimo interés en no solamente reducir la pobreza y atender la problemática social, desarrollo social del Estado, sino también fue de mucho interés el usar los datos, ¿no? Y claramente con la secretaria Yolanda, de manera conjunta, han trabajado muchísimo en dar en utilidad a los datos que de manera muy, yo digo muy buena, el país ha generado. O sea, el INEGI tiene ya muchos años, décadas, que a través de un trabajo riguroso, independiente, hace un gran trabajo de generar información para que la utilicen los gobiernos. El Coneval también ha sido una institución que ha buscado brindar información para que se utilice, ¿no? Y yo me acuerdo al inicio del gobierno, el propio gobernador tanto le pareció y le entendió a la medición de la pobreza multidimensional, que muy pronto, se recordarán, hizo mesas de trabajo para cada una de las dimensiones, para alimentación, para salud. Y desde ahí era claro y se notaba la importancia que se le daba a los datos, la importancia que se le daba a la información y la importancia que se le daba a la forma novedosa que México
tiene y tenía en esa época de medir la pobreza por dimensiones. Y casi al mismo tiempo, el gobierno de Oaxaca, con el gobernador Murat y la secretaria Yolanda, vieron la necesidad obvia, me parece obvia para Oaxaca, de darle mucha importancia a lo local, a los municipios, que es ahí donde se sufre la pobreza más claramente en muchísimos municipios, tanto en rurales como en urbanos. Por lo tanto, el trabajo que se empezó a hacer desde el gobierno de Oaxaca para entender y para comprender y para, a través de los datos, saber qué había que hacer, fue muy importante. Si ustedes recordarán, las estrategias del gobierno de Oaxaca para abatir la pobreza tenía que ver con empezar con datos cuantitativos, complementarlo con estudios cualitativos de los municipios, sobre todo los más pobres. A partir de eso, tener instrumentos de localización geográfica de carencias. ¿Dónde están las carencias? ¿En qué municipios? Focalizar acciones y tener una coordinación institucional. Esa fue un poco la receta muy exitosa del gobierno de Oaxaca, en donde 40 municipios fueron los prioritarios. Y aquí lo importante era, y aquí es bien importante, ahorita me refiero más específicamente al trabajo de Copeval, que con la diversidad de los municipios en Oaxaca, las decisiones de política pública no son sencillas porque los recursos no son infinitos. Entonces hay que elegir qué hacemos, a dónde vamos para darle el mejor uso. Y es ahí donde la información tiene relevancia y es ahí donde el dilema siempre es: vamos a municipios rurales con altos índices de pobreza, pero con poca gente, o vamos a municipios con muchas personas en pobreza, pero con índices de pobreza menores. Y la solución me parece más clara, es ir a los dos de manera prioritaria. No se puede ir de manera prioritaria a los 540 municipios, pero sí a elegir 40, la mitad rurales y la mitad urbanos, entendiendo que la problemática de la pobreza está en los dos lugares, uno por porcentaje y otro por cantidad, ¿no? En este marco, yo entiendo el trabajo que han venido haciendo en Copeval, y le agradezco mucho a Francisco y a Alonso la presentación, por supuesto a la directora del Copeval, el trabajo, porque ni más ni menos que nuevamente el gobierno de Oaxaca, a través de Copeval, están analizando de qué manera utilizar los datos para tener un mejor entendimiento de los municipios en Oaxaca y de qué manera poder tener una mejor política pública a futuro. Ciertamente el trabajo de clústeres, que supongo que en español es así como agrupación en este caso de municipios, ¿no? Tú buscas agrupar municipios a partir de cosas similares, ¿no? Es lo que quieres hacer. Entonces, a ver, si yo combino información de pobreza extrema, de carencias, ¿qué municipios son más parecidos? Y teniendo esto, ya puede uno tener decisiones de prioridad más fáciles. A ver, el dato que es muy relevante que obtienen es que en el grupo, digamos, no me acuerdo si es el 3 o el 1, no me acuerdo, es donde se junta el mayor número de personas en pobreza, el 50%. Por lo tanto, cuando tú tienes ese dato, en donde como se puede ver, la mayor parte son urbanos por elementos obvios, número de personas, ya tienes tú una estrategia, o puedes tenerla, es decir, los municipios urbanos son relevantes, la propia Oaxaca como municipio es relevante, porque hay mucha gente con necesidades y mucha gente con carencias. Por lo tanto, ir ahí como estrategia de política pública es relevante, ¿no? Si lo que uno busca es, por ejemplo, cómo abatir la carencia de
la de salud, por ejemplo, que ha tenido problemas los últimos 3 años, dada la desaparición del INSAB y del Seguro Popular y demás, uno puede con 2020 decir, a ver, ¿cuáles son los municipios agrupados? ¿En dónde están? ¿Y cómo puedo yo mejorar la salud local, los servicios de salud local, la asistencia de la gente de manera urgente a las clínicas y hospitales? Entonces, el generar agrupamientos o clústeres de municipios te ayuda a entender mejor eso. Y me da mucho gusto, por lo tanto, que la secretaria Yolanda, que el gobernador Murat, que el gobierno en su conjunto, que la COPEVAL hayan hecho estos trabajos y hayan utilizado la información que México genera para tomar mejores decisiones de política pública. Entonces, si ustedes recuerdan, Oaxaca estaba en una pobreza del 68% en 2016 y en 2020 fue de 61.7%, ¿no? La extrema estaba en 24.3% y en 2020 bajó a 20.6%, lo cual muestra que cuando se hace buena política pública y se utilizan datos para que guíen las acciones, porque si no tenemos datos para que guíen las acciones, estamos como a ciegas, ¿no? Nos vamos como palos de ciego, pues ahora le pone acá, yo la pone allá, la información ayuda. La información que genera el Coneval, que genera el INEGI, ayuda. Y eso fue lo que hizo y ha seguido haciendo el gobierno de Oaxaca. Por lo tanto, yo agradezco la invitación, felicito por los trabajos, felicito por el uso de la información para aplicar la política pública. Es lo mejor que los gobiernos pueden hacer. Mil gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor. Enseguida y para dar cierre a este evento, escucharemos el mensaje de la maestra Edith Yolanda Martínez López, secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto saludarles. Saludo particularmente con mucho gusto al doctor Gonzalo Hernández Licona. Doctor, gracias por abrirte el espacio en tu agenda para asistir a este evento. Es un honor para nosotros que estés pues hoy presente. Y también al doctor Salomón Ahmad. Para mí es un honor, doctor, que esté hoy presente porque pues en Oaxaca sentimos que tenemos un amigo, un aliado, un gran antropólogo muy reconocido, pero que además pues en el Coneval tenemos una voz con usted ahí que nos ayuda. Y bueno, pues felicitar en primer lugar los trabajos que hace el COPEVAL. Desde el gobierno del estado de Oaxaca ha sido sumamente importante, como ya lo describió el doctor Gonzalo Hernández, el uso de la ciencia de datos, ¿no? Para nosotros no hubiera sido posible lograr estos resultados en materia de pobreza y pobreza extrema si no hubiera sido por la facilidad que nos dio Coneval. Y aquí hacerte un reconocimiento, doctor Gonzalo, pues porque tú fuiste parte fundamental y dirigiste ese equipo durante muchos años y que pues hoy gracias a eso los estados tenemos pues esta accesibilidad y esta desagregación de datos que nos permiten tomar decisiones de política pública de manera fácil, de manera contundente. Y bueno, pues ya es cuestión de cada estado qué hace con esos datos, cómo los quiere utilizar. Y pues para Oaxaca siempre ha sido importante no dar palos de ciego, como lo decías tú, sino siempre focalizar y dirigir la política pública para disminuir la pobreza y pobreza extrema. El gobernador Murat siempre ha sido muy claro, muy enfático, que pues Oaxaca tiene 570 municipios, son 570 culturas diferentes, 570 costumbres diferentes, cada quien y en su propia cultura y en su propio entendimiento, entender cómo se describen a sí mismo las poblaciones ha sido muy importante.
Por eso es que cada peso destinado al presupuesto y a una política pública tenía la premisa de tener el mayor impacto posible. Como tú dices, no hay presupuesto que alcance, y lo que hicimos con la ayuda de Copeval y con la ayuda de todo el gobierno estatal es que pues, las políticas públicas se dirigieran hacia donde estaban el mayor número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, y los municipios que tenían pues, el mayor porcentaje de personas en esta situación. Yo aquí quiero reconocer el trabajo de la maestra Marina Sánchez Navariega, que tiene pues pocos meses de haber asumido la titularidad de Copeval, pero que es una persona que ha venido trabajando en los temas de desarrollo social desde hace más de 3 años y que sabe perfectamente bien que el equipo de Copeval es un equipo profesional, un equipo entrenado no solamente en la práctica, sino en la ciencia de los datos. Y pues aquí reconocer también el trabajo de Francisco, que pues gracias a él tenemos esta georreferenciación de la política social, sabemos en dónde están las mayores carencias y subcarencias sociales en el Estado, no solamente a nivel municipal, sino a nivel AGEP. Entonces, pues eso ha sido de gran ayuda para focalizar estas políticas públicas y, por supuesto, reconocer a mi maestro de lenguaje R, que estoy segura que este clúster se hizo usando este lenguaje, a Alonso, que me parece sumamente importante, pues que Oaxaca siga siendo aliado del uso de la ciencia de los datos y que podamos tener esta ilustración y esta georreferenciación para los que tomamos decisiones de políticas públicas. Es importantísimo que sigamos en esta ruta y que tengamos pues esta claridad, ¿no?, de qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y pues esta vinculación interinstitucional yo le agradezco a todas las dependencias que nos ayudaron en la estrategia de combate a la pobreza, la E40, que no solamente usa los datos, sino también lo complementa, ¿no?, con estudios cualitativos. Por aquí vi al doctor Rubén del CIESAS, que nos ayudó a hacer pues este estudio cualitativo en Yucuná, las universidades, la UTM, que también nos ayudó en Yucuná, al Tecnológico de Tepozcolula, que se fue pues allá a Santiago Nuyo a hacer este estudio, y también nos ayudó en Santo Domingo Tonaltepec. Para nosotros era muy importante pues tener la voz de todas estas comunidades presentes, porque había municipios en donde, por ejemplo, las señoras nos decían del piso firme. O sea, el piso firme pues es un subindicador de la carencia en espacios de la vivienda, y ellas nos decían con toda la claridad del mundo: yo no quiero el piso firme porque estoy todo el día tejiendo, estoy moliendo y a la hora que termino mis labores me duele la espalda, ¿no? Entonces, pues estas diferentes percepciones de desarrollo y de qué es y qué no es pobreza me parecen importantísimas, que pues las vayamos entendiendo en el contexto de la medición de pobreza multidimensional. Aquí quiero pues hacer el reconocimiento también a OFI a través del doctor Gonzalo Hernández Licona, porque pues me parece que México fue pionero gracias a esta metodología que desarrolló el doctor, que desarrolló Sabín, y que pues hoy estamos utilizando para mejorar las condiciones de vida de las y los oaxaqueños. Yo quiero terminar esta intervención agradeciéndoles a todas y a todos su presencia. Está también, me dice la maestra Yasmín Sumano, rectora de la Universidad de la Sierra Sur. También están nuestros amigos de CIESAS, del Tecnológico de Tepozcolula, a nuestros amigos de Hidalgo que veo que están aquí conectados, y pues a todas y todos los funcionarios públicos de las diversas dependencias del gobierno del Estado. Mi reconocimiento, agradecimiento, y pedirles que sigamos trabajando juntos en equipo. Nos falta una medición de pobreza ahora de agosto a noviembre, y pues tendremos que, como siempre, poner
todo el corazón, todas las ganas y toda la estrategia para volver a salir con buenos resultados, como lo hicimos en las últimas 3 mediciones, en el 2018, 2020 estatal y 2020 municipal. Más del 80% de los municipios de Oaxaca disminuyeron la pobreza y más del 70% de los municipios disminuyeron la pobreza extrema. Entonces tendremos que seguir construyendo estas alianzas para que tengamos pues un mejor Oaxaca. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, secretaria. Y bueno, es así como damos por finalizado este evento y agradecemos a todos su asistencia. Que tengan excelente tarde. Gracias, suerte. Gracias, nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Buenas Hasta tardes, luego. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego.